Ya, gracias. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver lo del tema de hoy. Bien, y vamos a hablar acerca de lo que es la ley circuital de Ampère, sin olvidar de que pues ya estuvimos viendo acerca de lo que es la ley de Biot-Savart, y que es muy importante, y todo esto va relacionado con lo que es los campos magnéticos. Ya cerramos todo, podemos decir, un capítulo de este curso que corresponde a un capítulo, así en forma general, no que sea un capítulo de libro, un capítulo de temas, sino un capítulo donde vimos todo acerca lo relacionado con lo que son los campos eléctricos. Obviamente, sin perdernos de vista que estamos viéndolo desde el punto de vista estático. Y ahora en esta parte del curso estamos viendo lo que son los campos magnéticos. Y digo que estamos viendo porque ya empezamos a ver algunas cosas relacionadas con estos. Entonces, para ello, pues vamos a continuar al respecto, y para ello vamos a iniciar con lo que es la famosa perdón, ley de Ampère, que pues, prácticamente empezamos esto de los campos magnéticos con lo que es en este caso la ley de Biot-Savart. Bien, ahora sí, poner mi lápiz. Entonces vamos a ver acerca de lo que es la ley circuital de Ampère, que está ahí en una fórmula de manera generalizada y que voy a ir explicando con un poquito más de detalle a lo largo de esta sesión. Entonces, esta ley circuital de Ampère establece que la integral de línea, en este caso la intensidad de campo magnético, obviamente su magnitud, sobre cualquier trayectoria cerrada, como podemos ver aquí en el caso A, tenemos esta que es aparentemente circular, luego tenemos la del B, que es como un rectángulo o un cuadrado, y la C que tiene una forma asimétrica, ¿sí? De aquí lo más importante es que tiene que ser una trayectoria cerrada. ¿Y por qué decimos de una trayectoria de línea? Pues porque vamos a imaginar que tenemos esta forma, y que esta forma la introducimos aquí para el análisis. La integral de línea lo que hace es agarrar pequeños segmentos, ¿sí? Es decir, como que la troceamos, hacemos trocitos en forma, mediante una integral lineal, de todos estos hasta que completamos toda la periferia de esa trayectoria. Por eso aquí lo que es importante es que debe ser una integral de línea de una trayectoria cerrada. Y entonces, la ley circuital de Ampère pues, nos dice que la integral de línea
¿verdad?, de cualquier trayectoria cerrada, de la intensidad, de la magnitud de la intensidad del campo magnético, es exactamente igual a la corriente encerrada por dicha trayectoria. Eso es lo que establece a través de esta ecuación. Nuevamente, la integral de línea de la intensidad de campo magnético sobre cualquier trayectoria cerrada es exactamente igual a la corriente encerrada por dicha trayectoria. Esta aplicación de la ley circuital de Ampère involucra encontrar la corriente total encerrada por una trayectoria cerrada. Pero bien, para poder aplicar los conceptos de esto de lo que es la ley circuital de Ampère, pues tenemos que hacer uso de una ayuda matemática, de una operación matemática que conocemos como el famoso rotacional. Entonces, recordando de esta herramienta matemática, cuando alguna vez se las mostraron o se las enseñaron en matemáticas, sabemos que se aplica a campos vectoriales y el resultado que obtenemos al aplicar esta operación o este operador nos va a dar como resultado un campo vectorial. Pero ¿para qué nos sirve el rotacional? Ahí se los puse para que les quede de manera clara. Como en su momento comenté acerca de la divergencia, también ahora lo hago respecto al rotacional. El rotacional nos indica si un campo vectorial en un punto específico gira alrededor de ese punto y además nos indica en qué forma gira. Eso es lo que obtenemos cuando aplicamos la operación de rotación. Por ejemplo, en la figurita que aparece ahora ahí en su pantalla, podemos ver que tenemos un sistema coordenado en 3 dimensiones, X, Y, Z, cartesiano, ¿verdad? Y que estamos poniendo, en este caso, una trayectoria alrededor de un punto, una trayectoria que se ve que es una especie de rectángulo o cuadrado, como quieran verlo. Y que exactamente en el centro de esa especie de superficie que vemos ahí imaginaria, exactamente ahí tenemos el campo que le vamos a llamar H, que es la intensidad de campo magnético, o H0. Y va a tener componentes en X, Y y Z. Es decir, la intensidad de campo eléctrico en la componente X, y le vamos a poner su índice 0 para que va a ser el de referencia, en la dirección del vector unitario A. Luego tenemos la componente de la intensidad de campo eléctrico, de la intensidad de campo magnético, perdón, en la dirección de Y y luego el de la dirección de Z. Es decir, ese punto va a estar determinado justamente por esta expresión, que es la que corresponde a el valor de la intensidad de campo magnético exactamente en ese punto. No quiere decir que tiene que ser exactamente en el centro, puedo yo ponerlo en cualquier ubicación. Por esa razón, pues aquí se cambiarían, en este caso, las coordenadas. Pero ¿quién va a ser el responsable de generar esa intensidad de campo eléctrico? Pues la corriente. Recordando en el caso cuando estuvimos viendo lo que son los campos eléctricos, el campo eléctrico va a generarnos un potencial, ¿verdad? O más bien el potencial nos va a generar un campo eléctrico. En este caso, la corriente nos va a generar un campo magnético. Entonces, una corriente, cualquiera que sea esta, va a producirnos un valor de referencia dado por esa expresión de un campo eléctrico, exactamente en el centro, de ese pequeño cuadrado o rectángulo, como quieran ustedes llamarlo o verlo. Entonces, para poder determinar sus valores, lo que deberíamos de hacer es aplicar un proceso de integración alrededor de toda esa trayectoria que
está marcada en color azul y que rodea a este punto. Entonces, pues la integral cerrada de línea de la intensidad de campo magnético, pues sería aproximadamente la suma de los 4 valores de la intensidad de campo magnético, producto punto por el diferencial de longitud, sobre cada uno de los lados. Entonces, pues podríamos elegir la trayectoria que está marcada aquí. Iríamos de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. Se ha elegido esa, podemos ir en sentido inverso, es decir, de 2 a 1, de 1 a 4, de 4 a 3 y de 3 a 2. Pero tendríamos que ver en este caso ciertas consideraciones. Y una de ellas sería la fuente que produce esa intensidad de campo magnético. Y quien produce ese campo magnético es una corriente. Y así como se encuentra en este caso ese pequeño plano imaginario en color azul, que si vemos se encuentra en el plano XY, ¿verdad? Por eso tenemos de 1 a 2 está dado por delta Y porque caemos sobre el eje de las Y, de 2 a 3 está dado por delta X, aquí sería delta X, luego de 3 a 4 por delta Y de 4 a 1 por delta X. Entonces, para que se pueda generar un campo magnético en ese punto, debe de haber una corriente. Y esa corriente debe de estar dada sobre el eje Z. Ahora mi pregunta es, según el sentido que está marcado ahí en color azul, ¿la corriente va en sentido hacia más Z o va en sentido hacia menos Z? ¿Y por qué? ¿Alguien podría responder esa pregunta? ¿Podría volverla a repetir? Sí, para que yo tenga una intensidad de campo magnético, así como se muestra en esta, en esta diapositiva. Profe, disculpe. Sí. Es que una compañera me dijo que si le da el permiso de pasar, bueno, de que siga. Sí, ahorita la ingresa, sí. Porfis. Sí, claro. Sí, decía, para yo tener la intensidad de campo magnético necesito una fuente. Esa fuente tiene que ser una corriente. Y entonces, esta corriente debería de ir sobre el plano, o más bien sobre el eje Z, no sobre el plano, sino sobre el eje Z. Mi pregunta es, ¿la corriente debería tener un sentido hacia lo que es más Z o debería de tener el sentido hacia menos Z? Hacia menos Z, ¿no? ¿Por qué? Porque en el dibujo las flechitas están apuntando hacia la derecha, bueno, en el sentido de contrario del reloj. Y entonces el flujo de la corriente, ¿hacia dónde va? Hacia menos Z. No. Correcto, Igal, exactamente. Si utilizamos la regla de la mano derecha, entonces, cuando la corriente va hacia arriba, las líneas de flujo o de campo eléctrico deberían de ir, de campo magnético, perdón, deberían de ir en este sentido. Si va la corriente en sentido hacia menos Z, entonces, por regla de mano derecha, deberíamos tener un sentido como el que ahora estoy dibujando. ¿Sí queda claro? Sí, profe.
Bien, entonces, por lo que he dibujado ahí, aquí en el lado derecho, el vector de la que nos representa la corriente no debería estar en este punto. Yo lo dibujé ahí como referencia. En realidad, para que me produzca una intensidad de campo magnético ahí, yo debería de tener un vector en este punto, o una corriente que circule por esta zona. ¿Estamos de acuerdo? ¿O queda alguna duda? Todo bien, profe. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es ir por cada una de estas trayectorias, porque solamente vamos a considerar esta, y las demás se repiten, ¿sí? Para ver el análisis. Entonces, si elegimos, ¿verdad? La trayectoria 1, 2, 3, 4, 1, la primera contribución sería la que tenemos aquí. La intensidad de campo magnético producto punto por el diferencial de longitud, basándonos en lo que es la ley circuital de Ampère. En el segmento 1, 2 sería aproximadamente la magnitud de la intensidad de campo magnético en ese trozo por el incremento en Y, porque ya vimos que está dado, en este caso, en delta Y. Pero la intensidad de campo magnético en Y en el segmento 1-2 es aproximadamente la intensidad de campo magnético en Y, con ese cerito que le pusimos, que va a hacer la referencia, más los cambios que haya en esa componente con respecto a X por un medio de delta X. ¿Por qué un medio? Porque solamente estamos considerando una de las trayectorias, faltaría el otro pedazo, que es el que va de 4 a 1. Entonces, si sustituimos, si sustituimos ese valor en la ecuación de arriba, nos quedaría que el producto punto de la intensidad de campo magnético por el diferencial de longitud en el segmento 1-2 sería aproximadamente igual a la componente en Y de la intensidad de campo magnético más un medio de delta X por la parcial de la componente de campo magnético en Y con respecto a X por incremental de Y. De manera similar, para el segmento 2-3, ahora tenemos el producto punto entre la intensidad de campo magnético con el incremento de longitud. Sería aproximadamente la componente de la intensidad de campo magnético en X por menos delta X, porque está en la dirección de X, pero hacia el lado negativo. Vamos a regresarnos a la figurita. Vemos que la flecha va de 2 a 3, es decir, en este caso, pues estamos desplazándonos hacia lo que es menos X, por eso aparece ahí el menos X. Y entonces esto sería igual a menos la componente de la intensidad de campo magnético en X0 más un medio de delta Y por la parcial de la componente en X con respecto a Y por la incremental de X. Y esto nos resulta como la integral de una superficie cerrada del producto punto de la intensidad de campo magnético por el diferencial de longitud sería aproximadamente igual a la parcial de la componente en Y con respecto a la parcial de en X menos la componente en X con respecto a Y por delta X por delta Y. Y esto aproximadamente nos resulta como los cambios que vamos a tener en la corriente por la ley circuital de Ampère. Sabemos que esto es esto.
sería aproximadamente igual a la densidad de corriente, que en este caso estamos utilizando la literal J, pero ya vimos que se encuentra en la dirección de Z, en la figurita que acabo de mostrar. De ahí que entonces que la intensidad de campo eléctrico producto punto como el diferencial de longitud y sacándole su integral de cerrada de superficie, sería aproximadamente igual a la densidad de corriente en la dirección Z por delta X por delta Y. Bien, entonces aquí podemos ver en la parte superior que si despejamos delta X sobre delta Y, o sea, la pasamos al lado izquierdo de la ecuación, nos quedaría que la relación entre el producto punto de la intensidad de campo magnético por el diferencial de longitud entre todo eso sacándolo sin integral y dividiéndolo entre delta X y delta Y, esto nos daría la parcial de la intensidad de campo magnético en la dirección Y con respecto a X menos la parcial de la componente en X con respecto a Y, y esto sería aproximadamente igual a lo que es la densidad de corriente en este caso, la dirección de Z. Si se le saca el límite, es decir, hacemos que los incrementales se vuelvan casi cero hasta que sea prácticamente un punto, esta relación nos daría igual a la corriente, a la densidad de corriente en el eje Z. Si hacemos algo similar para el caso de el plano delta Y, delta Z, entonces la corriente resultaría en la dirección de X. Y si lo hacemos en el plano delta Z, delta X, me resultaría como la densidad de corriente en el plano Y. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, si nos vamos a la figura, es que ahorita, así como está, solamente estamos en el plano XY. Pero este rectángulo que se encuentra en azul lo podemos poner en la dirección YZ o lo podemos poner en la dirección, en el plano, perdón, XZ. Y son los tres planos que podríamos tener. Entonces, como resultado en el análisis de todos ellos, podemos tener exactamente lo que acabo de mostrar en las ecuaciones. Es decir, que si yo utilizo para el primer caso, que es este que está aquí, el plano XY, entonces la densidad de corriente me resulta sobre el eje Z. Si yo utilizo el plano YZ, la densidad de corriente me resulta en el eje X. Y si yo utilizo el plano ZX, entonces la corriente resulta sobre, la densidad de corriente, perdón, resulta sobre el eje Y. Bien, entonces aquí estamos considerando los tres casos. Uno que se encuentra en el plano XY, aquí sería XY, aquí sería Z. El otro que estaría en el plano XYZ y el otro que estaría en XZ. Bien, ahora podemos generalizar todo en términos de una representación general, pero para ello voy a dibujar lo siguiente. Voy a poner ahora simplemente aquí el plano ZY. Y estoy haciendo una vista de corte de sección transversal. Eso significa que ese rectángulo que está en color azul quedaría en esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Este quedaría así representado.
y la corriente quedaría en este sentido, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, así es. Entonces vemos que el plano, bueno, no es exactamente esta su ubicación de la corriente, sino el de la corriente debería de quedar exactamente aquí a la mitad. ¿Vale? Entonces vemos que el plano es normal a la corriente, a la densidad de corriente, ¿estamos de acuerdo? Entonces, al ver que el plano es normal con respecto a la densidad de corriente, podemos generalizarlo matemáticamente de la siguiente forma. Entonces podemos poner que el rotacional de la intensidad de campo magnético, que es normal, ¿sí? Por lo que acabo de explicar, esto sería igual al límite cuando un incremental de una superficie cerrada, normal, tiende a cero. Va a ser el límite de lo que es la integral del producto punto de la intensidad de campo magnético con el diferencial de longitud dividido entre ese incremental de superficie. Particularmente para el caso de coordenadas rectangulares, el rotacional de la intensidad de campo magnético sería todo lo que está aquí abajo. Pero recordando que el rotacional, para no aprenderse toda esa expresión, la podemos representar a través de un determinante, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos de los cursos de matemáticas, lo que nos enseñaron, que el rotacional es, en este caso, el determinante. Aquí vamos a poner como encabezado en la primera fila lo que es las componentes de los vectores unitarios del sistema coordenado que se esté utilizando. Particularmente aquí estamos utilizando ahora el sistema coordenado rectangular o cartesiano. Y luego en la segunda fila lo que tenemos que poner es la derivada parcial con respecto a cada uno de las componentes que nos dictan el sistema coordenado. En este caso tenemos la parcial con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. Y al final, en la tercera fila, lo que ponemos es la variable que nos interesa, que en este caso es la intensidad de campo magnético. Entonces, al resolver el determinante con la técnica que nos han enseñado, ¿verdad?, en matemáticas, nos sirve de mucho más ayuda en vez de aprendernos toda esta expresión que es bastante complicada. Eso es bastante complicado de poder aprender de memoria. Entonces, de ahí hacemos uso de esa herramienta matemática y lo dejamos en términos de esta expresión. Es decir, sacamos el determinante. A diferencia del producto cruz, donde el producto cruz solamente se hacen multiplicaciones igual del determinante, para el caso del rotacional lo que tenemos que hacer es sacarle la derivada parcial a la variable vectorial que nos interesa. Y entonces, para facilitar la expresión del rotacional, pues utilizamos la nomenclatura que se muestra en la parte inferior. Perdón, me moví. Y el lápiz. Utilizamos la nomenclatura que ahora estoy señalando. En vez de poner ROT H, que en algunos libros le ponen como curl H, mejor le vamos a poner el operador Nabla producto cruz con la intensidad de campo magnético. Y entonces, siempre que veamos esto, nos estamos refiriendo al rotacional de ese vector. Y entonces, como no somos solamente partícipes del uso de coordenadas rectangulares, el rotacional para la intensidad de campo magnético se puede dar en los tres tipos de ejes coordenados que hemos estado manejando.
Es bastante complicado, ¿verdad?, de poder aprenderse todas estas notaciones. Sin embargo, siguiendo pues con lo que he estado comentando desde hace mucho tiempo, en cuanto a la nomenclatura de lo que son los vectores unitarios, y de aquí el por qué es importante el estar manejando siempre los vectores unitarios, en realidad es que porque ellos nos dan la referencia del sistema coordenado que nosotros estamos manejando. Aquí podemos ver que tenemos coordenadas rectangulares. Este segundo, ¿qué coordenadas son? Es decir, el que se encuentra en la parte del medio. Cilíndricas. Correcto, cilíndricas. Y el que se encuentra en la parte inferior, coordenadas esféricas. De ahí que por eso es importante que pues identifiquemos bien, y aunque no nos guste poner siempre el vector unitario. El vector unitario nos sirve como una guía para no perdernos. Sí, por eso, pues, desde hace mucho tiempo les comenté que era importante, o de suma importancia, que mantuviéramos bien y que nos aprendiéramos, en este caso, cuáles son las literales que utilizamos para cada sistema coordenado, porque esto nos va a facilitar el poder identificar el sistema en el cual se tiene que trabajar y utilizar los procedimientos apropiados o las herramientas apropiadas para hacer el cálculo correspondiente. Entonces, estas expresiones que tenemos aquí, que nos van a ayudar mucho, y apúntenlas en su, por ahí en su tabla de fórmulas que espero que tengan, ¿sí?, del curso, porque pues es bastante complicado el poderlas resolver. ¿De dónde salieron? Pues simplemente lo único que se hace, y ya matemáticos lo hicieron por nosotros, simplemente sustituyeron ahí, en vez de ser a X, a Y y a Z, el sistema coordenado pertinente, y hicieron la resolución del determinante. Y eso es lo que resulta para cada sistema coordenado. Entonces es más fácil de poder, en este caso, relacionarlo y visualizarlo y aprenderlo. ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento? Por ahora no, profe. ¿Sí está quedando claro? Sí, profe. Bien, entonces, si nos vamos al rotacional en el sistema coordenado, que es todo eso, nos resultó entonces que esto nos lleva a que lo igualamos con la densidad de corriente. Entonces, eso implica que el rotacional de la intensidad de campo magnético es igual a la densidad de corriente. A esto se le conoce como la ley circuital de Ampère, donde hace un momento vimos que este era igual a esa expresión, ¿verdad? En el caso que tenemos aquí arriba, lo que tenemos es una aplicación de algo que conocemos matemáticamente como la integral. Y decimos que la integral de la intensidad de campo magnético producto punto por el diferencial de la longitud de una integral de línea es igual a la corriente. Pero ahora lo que tenemos en la parte inferior es, en este caso, el rotacional de la intensidad de campo magnético, que nos resulta con, en ese sentido, de forma diferencial. Entonces, apúntenle que en este caso, esto corresponde a lo que es también la ley circuital de Ampère, y que particularmente pues lo podemos ver en forma diferencial.
Aquí algo que es muy bien importante. Hablamos que en este caso, bueno, aquí debería ir cerrado, déjenme dibujarlo de la mejor manera. Cualquier forma que tenga. Cuando aplicamos la integral, bueno, en matemáticas se nos ha explicado que ese símbolo, que es como una S de sumatoria, es una integral. Y así como lo tengo aquí, ese circulito implica que tiene que ser de una trayectoria cerrada. Y una integral de línea, lo que hacemos es sacar linealmente la suma de todos estos pedacitos. Tenemos que partir de un punto inicial y tenemos que llegar otra vez a ese punto inicial. Por eso se habla de una integral cerrada. Es decir, yo no puedo hacer un análisis de esta trayectoria que ahorita estoy dibujando, porque no se cumpliría. Entonces, cuando decimos que vamos a hacer un proceso de integración, pues nosotros lo que hacemos es justamente lo que acabo de ahorita de dibujar, es agarrar pequeños trocitos e irlos sumando. Es así como nos enseñan a nosotros, pues lo que significa una integral. Y decimos que es integral de línea porque agarramos un pedacito de línea, no importa cuál sea la forma de la integral, de la forma geométrica, nosotros lo que hacemos es hacer trocitos de línea. Pero bueno, en el idioma inglés, en vez de llamarle integral, le dan un nombre que tal vez aquí en nuestro idioma debería ser el más apropiado. A la integral se le conoce como la antiderivada. ¿Qué quiere decir? Que es la inversa de la derivada. Es decir, en vez de utilizar pequeños trocitos, ¿verdad? Porque la derivada es un pequeño trocito de algo, lo que hacemos es utilizar la antiderivada, es decir, sumar todos esos pequeños trocitos. Entonces, la ecuación general de la ley circuital de Ampère es esta que estoy escribiendo ahora, pero en forma diferencial, porque además nos va a dar, en este caso, la dirección, pues es aplicar el famoso rotacional. Porque no hay que olvidar que exactamente lo que comenté cuando empezamos a ver ahorita el tema del rotacional, es que este rotacional pues nos indica si un campo vectorial en un punto particular gira alrededor de ese punto y en qué forma está girando. Esto es de suma importancia para poder determinar muchas cosas, como lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces, también, bueno, esta ecuación que está en la parte superior y esta que estoy ahorita señalando corresponden a la ley de Ampère. ¿Por qué involucra en esta última lo que es, en este caso, la densidad de corriente? Pues porque lo que nosotros, en este caso, analizamos es desde el punto de vista de los campos. Y sabemos que la corriente, pues en realidad, se refiere a movimiento de cargas. Es por eso que se utiliza densidad de corriente y no solamente corriente, como pues, estamos muy acostumbrados o habituados. Bien, pero entonces, un matemático de apellido Stokes, ¿sí?, desarrolló un famoso teorema, donde no lo vamos a ver, pero él llegó, en este caso, a que esa integral de línea, obviamente integral cerrada de línea, de la intensidad de campo magnético con el diferencial de longitud es igual a una integral de superficie del producto cruz del operador Nabla con H, que en este caso es el rotacional, por el producto punto D, el diferencial de superficie. Es decir, que tenemos ahora una equivalencia entre una integral de línea y una integral de superficie, y para ella lo que incorporamos es esta operación que se corresponde a el rotacional.
Entonces, si la integral de línea de la intensidad de campo magnético por el diferencial de longitud es equivalente a sacar una integral de superficie de rotacional multiplicado por un diferencial de superficie. Esa multiplicación es un producto punto, es decir, nos va a dar, en este caso, también un resultado vectorial. Entonces, aplicando el teorema de Stokes, ¿sí?, para que en vez de utilizar esos trocitos de línea a lo largo de toda la trayectoria, utilizamos toda la superficie o el área, ¿sí? En este obviamente se pondría un poco más complicado, pero aquí sería mucho más fácil si tenemos una forma triangular, circular, rectangular, porque sabemos de la superficie. Obviamente, en este caso que estoy señalando, sería más complicado porque no tenemos una forma geométrica. Sin embargo, bien definida. Sin embargo, podremos aquí hacer aproximaciones con rectángulos y facilitarnos, y triángulos y facilitarnos el análisis. Entonces, por eso es muy importante y su contribución del teorema de Stokes, porque para el caso de un rectángulo, un triángulo, un círculo, una elipse, con una forma geométrica bien definida y con una descripción matemática bien establecida, pues es fácil de encontrarlo. Entonces, haciendo uso del teorema de Stokes, vemos que en este caso, la integral de superficie del producto punto entre lo que nos resulta del rotacional de la intensidad de campo magnético con el diferencial de superficie es igual a la densidad de corriente producto punto con el diferencial de superficie. O lo que es lo mismo, pues el producto punto entre la intensidad de campo magnético con el diferencial de longitud. Pero en este caso sería una integral de línea, que es exactamente lo que nos decía en un principio la ley circuital de Ampère. La ley circuital de Ampère. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento? No, profe, No, profesor. Bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a otro tema que va todavía también relacionado con esto y que está, en este caso, definido como el flujo magnético y la densidad de flujo magnético. Ahora vamos a utilizar una nueva literal. Esa literal va a estar dada por la letra B. B de bueno. Y esa literal, letra B, se refiere a lo que es la densidad de flujo magnético. Recordando lo que estuvimos viendo respecto al campo eléctrico, utilizamos la letra E para lo que es la intensidad de campo eléctrico y la letra D para la densidad de flujo eléctrico. Ahora estamos utilizando H para la intensidad de campo magnético y B para la densidad de flujo magnético. Es importante que se aprendan esas literales y que sepan muy bien a qué se refieren, porque de aquí en adelante pues se van a utilizar muchísimo y que no se confundan a qué se refiere cada una de ellas. Vuelvo a repetir, la que está en la parte superior, E sería la intensidad de campo eléctrico, D es la densidad de flujo eléctrico, ahora la de la parte inferior, H es la intensidad de campo magnético y B es la densidad de flujo magnético. Entonces, la relación que existe entre la intensidad de campo magnético y la densidad de flujo magnético está dada por μ0, donde μ0 es la permitividad magnética del espacio libre. Entonces, si yo quiero determinar la densidad de flujo magnético, simplemente, si yo conozco el valor de
la intensidad de campo magnético, pues la multiplico por μ0 y entonces encuentro la densidad de flujo magnético. Las unidades de esta nueva variable está dada en Weber por metro cuadrado. Como vemos, pues está dividido sobre metro cuadrado, es decir, por unidad de área o de superficie. En el Sistema Internacional de Unidades se utiliza Weber por metro cuadrado, aunque también se pueden utilizar otras unidades alternativas como pueden ser Teslas o pueden ser Gauss, donde un Tesla equivale a un Weber por metro cuadrado, es decir, un Tesla es igual que un Weber por metro cuadrado, o un Tesla es igual a 10.000 Gauss. Hay instrumentos de medición para poder medir lo que es la densidad de flujo magnético, y que normalmente se conocen como Gauss-Meter o medidores de Gauss. Y las unidades en las que entrega ese instrumento de medición son están dadas en Gauss. Y hay que recordar que la permeabilidad magnética del aire o el vacío es 4pi por 10 a la menos 7 henries por metro. Entonces, haciendo analogía con respecto a lo que es el campo eléctrico, la densidad de flujo eléctrico, ¿a qué es igual? En términos de la intensidad de campo eléctrico. Epsilon sub 0 por el campo, la intensidad de campo. Correcto, es la permitividad dieléctrica del aire o el vacío multiplicada por la intensidad de campo eléctrico. De manera análoga, para el campo magnético es algo similar. La densidad de flujo magnético es igual a la permeabilidad magnética por, en este caso, la intensidad de campo magnético. Pero bien, vamos a ver con una figurita qué relación hay con respecto al flujo que estoy poniendo aquí, o este simbolito que estoy poniendo en la parte inferior. Yo tengo una superficie cerrada. Y aquí tengo estos vectores que me representan. Estos vectores me representan cada uno de ellos H, ¿estamos de acuerdo? Voy a poner con otro color. Es decir, qué tan intensos son las líneas de campo magnético. B sería el conjunto de todas ellas, porque serían, aquí lo tenemos, la ecuación, μ0 por H. Entonces, el flujo que está dado por phi mayúscula, el flujo magnético va a estar dado por la integral cerrada de superficie del producto punto entre la densidad de flujo magnético y el diferencial de superficie. Y las unidades en Webers por metro. Para que sea más claro, H nos va a decir qué tan intensas son las líneas del campo que están pasando por esta superficie. B me va a decir cuántas líneas están pasando por ahí. Y phi, ¿cuál es el flujo que está pasando? En este caso, el flujo magnético que está pasando por esa área o superficie. De manera análoga, también lo vimos para el caso del flujo eléctrico. El flujo eléctrico le utilizamos psi, es igual a la integral cerrada de superficie del producto punto entre lo que es
la densidad de flujo eléctrico por el diferencial de superficie. Y esto nos resulta con el valor de Q, que sería la carga total. Y pues sería el flujo total que pasa a través de cualquier superficie cerrada, nos indica que es igual a la carga encerrada. ¿Sí queda claro entonces? Entonces una cosa es la intensidad de campo magnético, H, otra cosa es la densidad de flujo eléctrico, B, y la otra cosa es el flujo magnético, que es phi. Entonces, continuando, las líneas de flujo magnético son cerradas. ¿Por qué son cerradas? Bueno, porque si yo tengo un conductor y por este le hago circular una corriente en ese sentido, y yo hago un corte de sección transversal, ese sería el conductor con la corriente que estaría entrando hacia la pantalla. Por consiguiente, por regla de mano derecha, yo tendría líneas de campo magnético girando en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? Por regla de mano derecha, debería de estar así. Y bien dibujado, todos deberían ser concéntricas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces, nosotros ya vimos dos operaciones al principio del curso. Los voy a poner así. Hace un momento lo comenté. El producto a punto está asociado a algo. ¿A qué está asociado? El producto cruz está relacionado, ahorita vimos que está relacionado con el rotacional. Pero el producto punto, ¿a qué está relacionado? ¿Alguien lo recuerda? La divergencia. Correcto, a la divergencia. El producto punto está relacionado con la divergencia y el producto cruz está relacionado con el rotacional. En su momento expliqué lo que era la divergencia y ya también acabo de explicar hace un momento lo que es el rotacional. Entonces, es cierto que el producto punto de la densidad de campo magnético con diferencial de superficie vale cero. ¿Por qué? Porque esto nos representaría o nos diría si las líneas divergen o no. Y por lo que vemos, las líneas no divergen, ¿verdad? Según vemos esta figura. Por consiguiente, eso nos resulta con un valor de cero. Aquí está. La divergencia de la densidad del flujo magnético vale cero. ¿Qué significaría que fuese divergencia diferente de cero? Pues significaría, voy a dibujarlo aquí, que las líneas en vez de ser esto, se fuesen para acá, ¿no? Se fuesen para otro lado. Y esto no es cierto. La teoría me dice que no divergen. Al contrario, tienen convergencia. Por tanto, la divergencia de la densidad del campo magnético, de la densidad del flujo magnético, vale cero. Y esto nos da como resultado, pues, que la integral de, pues, del producto punto de B con ds valga cero. Entonces, teniendo los dos operadores que hasta ahora acabamos de ver, que es la divergencia y el rotacional, podemos decir lo siguiente. En la primera línea, la divergencia de la densidad de flujo eléctrico nos resulta con la densidad de carga volumétrica. Pero si aplicamos el rotacional a la intensidad de campo eléctrico, este vale cero. ¿Por qué vale cero? Porque si yo tengo aquí un conductor con carga positiva, o si yo tengo una carga positiva, mejor dicho, no voy a utilizar el conductor, voy a utilizar cargas para que se explique mejor. Si yo tengo una carga positiva aquí, y aquí tengo una carga negativa,
aquí voy por los puntos, sabemos que tenemos líneas de flujo eléctrico que van de la carga positiva a la carga negativa. No hay un rotacional aquí, porque para que sea un rotacional, recuerden que el rotacional lo que me va a dar es determinar, en este caso, si alrededor de un punto existe un campo o no. Aquí no, porque el campo debe estar, en este caso, pues rotando, así por eso es rotacional. Aquí no, porque las líneas salen de un punto y terminan en otro. Por consiguiente, el rotacional vale 0. ¿Sí queda claro? Bien, ahora la divergencia de la densidad de flujo magnético que acabo de explicar vale 0, pero ahora el rotacional de la intensidad de campo magnético vale la densidad de corriente. Entonces es importante que se aprendan estas condiciones, porque más adelante las vamos a utilizar. Y bien, entonces, haciendo un recordatorio, sabemos que, sí, un recordatorio de lo que ya hemos estado viendo en el curso, ¿sí? La integral cerrada de superficie del producto punto entre la densidad de flujo eléctrico y el diferencial de superficie es igual a la carga, y equivalentemente es igual a una integral de volumétrica, una integral de volumen, de la densidad de carga volumétrica por el diferencial de volumen, ¿sí? Y ahora hemos visto que la integral cerrada de superficie de la intensidad de campo eléctrico por un punto por el diferencial de longitud, pues vale 0. Esto sería para campo eléctrico. Y las que tenemos aquí abajo corresponden a las de campo magnético, donde nos dice que la integral de una superficie cerrada del producto punto entre la intensidad de campo magnético y el diferencial de longitud es igual a la corriente. Y esta, por el teorema de Stokes, es igual a una integral de superficie por la del producto punto de la entre lo que es la intensidad la densidad de corriente, perdón, por el diferencial de superficie. Y que ahora la integral de una superficie cerrada, el producto punto entre la densidad de flujo magnético y el diferencial de superficie valen 0. ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento? Por ahora no, profe. No, profe. Bueno, pues es muy importante que le den una muy buena repasada a todo esto porque puede haber mucho mayor cantidad de confusiones. Aprendan muy bien las literales, las condiciones, dado, pues como lo comenté desde hace mucho tiempo, pues vamos ahora sí que de lo más fácil a lo más complicadito. Entonces, todavía seguimos haciendo el análisis o estudiando el análisis de campos estáticos. Posteriormente vamos a ver campos variantes en el tiempo y que nos van a servir las condiciones estáticas como referencia para poder determinar esas condiciones. Entonces, si no hay ninguna pregunta, hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Continuamos el día de la mañana. Que tengan muy buen día y cuídense. Ok, profe, gracias. Gracias, profe. Igual. Hasta luego.